Queridos hermanos y amigos, es un gusto saludarles y dirigirme a ustedes para compartir la palabra de Dios. El tiempo ha pasado tan rápido que sin darnos cuenta ya llegamos al mes de diciembre. Y podríamos decir que a nivel mundial este es el mes más especial del año. Porque, como todos sabemos, lo que lo hace tan especial es la gran celebración de Navidad. Considerada una de las fiestas más importantes en los diferentes países del mundo, la Navidad se impone por sobre muchas otras celebraciones. Pero, lamentablemente, para la gran mayoría de las personas, hoy la Navidad es un evento principalmente comercial. Las grandes ciudades se llenan de luces y colores. Dígame si no es así. En las principales avenidas se levantan gigantes árboles navideños y las grandes tiendas comerciales abren sus puertas de par en par hasta altas horas de la noche, invitando al público a comprar, especialmente las jugueterías que no paran de vender. Así que es toda una fiesta comercial. Y si hablamos de los restaurantes, durante todo el mes las promociones de almuerzos y cenas navideñas se encuentran en la mayoría de ellos. En esta fecha hay que decirlo, la gente come mucho. Esa es la verdad, mi hermano. No hay duda de eso. Yo recuerdo el año pasado, al terminar toda la celebración, le pregunté a un hermano de la iglesia, ¿y tú qué hiciste para Navidad? Y él me contestó, engordé. Es así. El ambiente familiar, las cenas, los almuerzos, todo el ambiente festivo nos rodea durante un mes completo. Pero la pregunta es, ¿qué significa la Navidad para nosotros los cristianos, el pueblo de Dios? Sin temor a equivocarme, puedo decirle que la mayoría de los creyentes también disfrutamos de este ambiente. Nos gusta la decoración en las calles. A mí me gusta mucho la música navideña. Me gustan las luces también. Sin embargo, los hijos de Dios debemos tener una visión correcta de esta fecha, una visión espiritual. Nosotros debiéramos recordar y celebrar el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No debiéramos perder ese enfoque. Yo entiendo que hay creyentes, incluso pastores, que tienen una idea diferente acerca de la Navidad. Ellos sostienen que no existe específicamente un mandato bíblico que ordene a las iglesias a conmemorar el nacimiento de Cristo. Eso es una realidad. Y otros incluso van más allá con sus ideas, llegando a asociar esta celebración con fiestas paganas. La verdad es que yo no comparto aquello, porque a pesar de que no hay una ordenanza para hacerlo, yo leo claramente en el Evangelio de Lucas, ahí en el capítulo 2, versículos 10 al 11, que un ángel se le aparece a un grupo de pastores para anunciarles el nacimiento de Cristo, y escuche lo que dice el relato. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Hermanos, en esta porción se nos dice que el nacimiento de Jesús fue una noticia de gran gozo. Los pastores que escucharon el anuncio se enteraron de que había nacido alguien especial. Y yo me imagino que después de esta experiencia con el ángel, seguramente salieron corriendo. Así como lo dice la Escritura, fueron a ver el lugar del nacimiento de Cristo y después hablaron con muchas personas acerca de lo que vivieron. Imagínese a estos hombres llegando a sus casas, contándole a sus familiares lo que habían visto. No cualquier persona se encuentra con un ángel que le trae un mensaje del cielo. Les puedo asegurar que esa fue una experiencia que jamás olvidaron en sus vidas. Y después del anuncio que recibieron esos pastores, dicen los versículos 13 y 14, que apareció una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres.
Hermoso relato que encontramos en la Biblia. Así que yo leo que el nacimiento de Cristo fue una noticia de gran gozo para las personas y al mismo tiempo de regocijo para los ángeles que cantaban y glorificaban al Señor. Sin duda que en aquella noche había una fiesta espiritual por el nacimiento del Salvador, había una celebración. Ese mensaje de gozo que fue comunicado a los pastores aún está vigente. Eso es lo que yo creo. ¿Por qué hoy no debiéramos hacer lo mismo? ¿Por qué no debiéramos gozarnos como iglesia y decirle al mundo que recordamos la venida de nuestro Salvador? ¿Hay esperanza para nosotros los pecadores? Porque Cristo Jesús un día nació en Belén. Primero nace ahí humildemente para después morir en una cruz. ¿Qué noticia más maravillosa es esa? Anunciarle al mundo que no necesita recurrir a ningún otro mediador para encontrar a Dios, porque el Redentor de nuestras almas ya vino a la tierra hace poco más de 2000 años atrás. Hermano, hermana, espero que usted pueda aprovechar esta Navidad para compartir esa noticia. Ahora, la palabra Navidad proviene del latín nativitas, que significa nacimiento. Y la Biblia nos habla de muchos eventos que ocurrieron antes y después del nacimiento de Cristo. Es bueno cuando tomamos ese tiempo para estudiar todos los acontecimientos ocurridos durante el nacimiento de nuestro Señor. Yo quiero, en estos próximos minutos, invitarlos a meditar en 4 importantes componentes del nacimiento de Jesús. De estos componentes sacaremos hermosos principios para nuestra vida espiritual y espero que podamos ser grandemente edificados. Así que vamos a comenzar. En primer lugar, veremos a una mujer especial. En segundo lugar, veremos a un marido espiritual. En tercer lugar, un milagro excepcional. Y en cuarto lugar, un mensaje eterno. Comencemos leyendo atentamente el relato de Mateo, capítulo 1, versículos 18 al 21. Ahí encontraremos en cada versículo uno de estos componentes. En el versículo 18 vemos el primero de ellos, una mujer especial. Leamos lo que dice la palabra de Dios. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. En esta porción vemos a María, una joven, una señorita que se encontraba desposada con un muchacho llamado José. De esta manera comienza su relato el evangelista Mateo, hablando de 2 jóvenes que habían tomado la decisión de casarse, de unir sus vidas. Usted debe saber, hermano, que el compromiso matrimonial de hoy no es igual al que existía en los tiempos bíblicos. En los días de Jesús, dentro de la cultura judía, para que una pareja pudiera formalizar su relación y llegar a vivir juntos, esencialmente debía dar 3 pasos. Esos pasos eran los siguientes. En primer lugar, estaba el compromiso. Esto se podía hacer cuando la novia y el novio eran muy jóvenes, y muchas veces eran los mismos padres los que arreglaban ese compromiso. Una costumbre que en estos tiempos no caería muy bien. Sería muy difícil encontrar en el día de hoy a jóvenes que estén dispuestos a que sus padres elijan la persona con la que deben casarse. Yo creo que mis hijos no estarían de acuerdo. En segundo lugar, venía el desposorio. Esto hacía que el compromiso fuera oficial y al mismo tiempo obligatorio. En ese momento, la decisión de casarse ya estaba tomada. Eso era algo serio y no se podía desistir. Durante el tiempo del desposorio, aunque la pareja no estuviese viviendo en la misma casa, ya se les identificaba como esposo y esposa. Toda la gente los reconocía de esa manera. Y le doy un dato más. El desposorio, querido hermano, solo podía romperse con una carta de divorcio. Así de serio era ese paso.
El tiempo del desposorio típicamente duraba 1 año. Así que tenemos en primer lugar el compromiso, segundo el desposorio y luego se llegaba al matrimonio. Esto era después de la boda y después del año del desposorio. Así que aquí encontramos a esta joven virgen viviendo uno de los momentos más importantes de su vida, desposada y esperando que llegue el día de su boda. Pero de pronto, dice la Biblia que un ángel se le aparece y le anuncia que se convertirá en madre antes del día de su matrimonio. Cuando digo que María era una mujer especial, no lo digo solamente por el hecho de ser la Virgen María, sino también porque Dios iba a hacer una tremenda obra con ella. No era una mujer santa. De hecho, ella misma se reconoce pecadora en una de sus declaraciones ahí en el Evangelio de Lucas. Pero sin duda que fue elegida por Dios. Todo lo que ella llegó a hacer fue por obra del Señor, Él obrando en ella. En Lucas capítulo 1, versículo 28, leemos que Gabriel, el ángel enviado por Dios, hace 3 declaraciones acerca de María, ahí en el momento en que se le aparece. Dice así el pasaje: y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. En la primera frase, el ángel le dice muy favorecida. Esta frase muy favorecida viene de una sola palabra griega que esencialmente significa con mucha gracia. María recibió la gracia de Dios porque Él, Dios mismo, vino a su encuentro. Fue Dios quien tomó la iniciativa de elegirla para alcanzarla y cumplir un propósito en ella. Pero note lo siguiente, por favor. Es importante aclarar que ella recibió gracia, pero no es dadora de gracia. Es bueno entender este tema por aquellos que quieren atribuirle a María dones que no puede conceder. En estos momentos ella no tiene ninguna bendición especial para el ser humano. Ella no es mediadora de la gracia de Dios, sino alguien que la recibió para su propia salvación y propósito. ¿Dónde está ahora María? María está con el Señor. Ella murió como todo mortal y fue salva por la gracia de Dios. Hoy día está con nuestro Señor, con nuestro Salvador. Querido amigo o amiga que me escucha, si usted cree que debiera obtener la salvación de parte de Dios porque se lo merece, se equivoca rotundamente. Toda la obra de salvación es un acto de Dios. Así que María era una mujer favorecida porque la gracia de Dios, que es un don inmerecido, la alcanzó. El ángel Gabriel le dijo muy favorecida como primera cosa. Y en segundo lugar le dijo: el Señor es contigo. Qué potente frase. Dios estaba obrando en la vida de esa joven. Él estaba con ella, cumpliendo su voluntad. Con este punto aprovecho de decirle que no hay nada más hermoso para nosotros los cristianos que tener la seguridad de la compañía del Señor. ¿Tiene usted esa compañía? ¿Está seguro usted que Dios está a su lado? ¿Puede vivir con esa tranquilidad de que Dios está ahí? Que no estamos solos, no estamos desamparados en esta vida, sino que el creyente cuenta con su presencia, la presencia del Todopoderoso. Gloria al Señor por eso. Me gusta lo que dice Filipenses 4:5. Escuche: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Es así, el Señor está cerca. Este pasaje no se refiere a la venida del Señor, a su segunda venida, sino que Él está presente a nuestro lado y constantemente trabajando en nosotros y alrededor de nosotros para moldearnos, para guiarnos, para enseñarnos y también para corregirnos. Estimado oyente, que esta frase suene muy fuerte en sus oídos. Hoy, el Señor es contigo. El Señor está contigo. Y en tercer lugar, el ángel también le dijo: bendita tú
entre las mujeres, refiriéndose a la gran bendición de ser honrada y elegida para ser la madre de Jesús. De esa manera, esta joven señorita se convirtió a través de la historia en la mujer más reconocida del mundo, equivocadamente venerada por muchos, porque siempre fue humana hasta el día de su muerte, pero admirada y respetada por su gran fe y obediencia. Una de las grandes características que me gusta mucho de esta mujer especial es que la Biblia la describe como una persona que meditaba y guardaba en su corazón las cosas de Dios. Por ejemplo, si vamos nosotros al Evangelio de Lucas, ahí en el capítulo 2, se nos dice que los pastores que recibieron el anuncio del nacimiento de Jesús de parte del ángel visitaron a José y María contándoles lo que ocurrió. Y en el versículo 19 dice así: pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Después, en el capítulo 2, encontramos otra escena. Ahora vemos a Jesús más grande como niño. Vemos el momento en que José y María llegan a Jerusalén y Jesús, que tenía alrededor de 12 años de edad, se aparta de sus padres. Y dice la Biblia que al rato después, cuando sus padres lo buscaban, lo encontraron hablando con doctores de la ley. En ese momento, dice la Biblia que lo encuentran y le llaman la atención, pero el Señor les pregunta esto: ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Frente a esa pregunta, sus padres no podían comprender exactamente lo que pasaba con Jesús. Pero escuche lo que dice el versículo 51. Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Nuevamente encontramos esa expresión, que María guardaba las cosas en su corazón. ¿Se da cuenta? Ella era una mujer que meditaba en las cosas de Dios y guardaba en su mente, en su corazón, cada experiencia espiritual que vivía con Jesús. ¿Cómo no iba a meditar en cada cosa que pasaba con su niño, si estaba viviendo con Dios mismo en su casa? Ella lo veía crecer diferente a los otros niños, me imagino. Él nunca pecaba, nunca desobedecía. Ella tenía un hijo que nunca respondía mal, y seguramente le llamaba la atención que jamás se enfermó. Es interesante eso. Viviendo con el Señor, ella tenía muchas cosas en las cuales pensar. Esa es una excelente característica para imitar, meditar y guardar en nuestro corazón todo aquello que proviene de Dios. Hay muchas personas que guardan en su corazón cosas que no sirven, experiencias que son pasajeras, de poca importancia, pero qué bueno es cuando los creyentes podemos atesorar todo lo que proviene de Dios. Te hago una pregunta. ¿Tomas tiempo para pensar en todo lo que el Señor está haciendo en tu vida? Si tú estás sirviendo, por ejemplo, en el ministerio, ¿atesoras ahí, en tu corazón, todas las lecciones que aprendes? ¿Puedes ver a Dios manifestarse hasta las cosas más pequeñas de tu vida? Cuando recibes algo que no esperabas, cuando una circunstancia que era negativa de pronto cambió y se convirtió en una bendición. Querido hermano, hermana, guarda en tu corazón todo lo que vives con Jesús, todo lo que aprendes y todo lo que experimentas. Medita en todo lo que has pasado, porque poco a poco, igual que las piezas de un rompecabezas, las diferentes situaciones que has tenido que enfrentar y que quizá no has entendido en muchos años, comenzarán a tomar forma y a tener sentido. Entonces vas a comprender. Entonces vas a decirle al Señor: gracias, Señor, por cumplir tu plan en mí. Gracias por todas las experiencias que he tenido que pasar, por las difíciles y dolorosas, así como también las agradables y las felices. Ahora puedo ver tu mano de guía en todos estos años. Ahora puedo comprender mejor tu plan. Hermanos, nunca nos olvidemos lo que somos. Simplemente somos barro en las manos del alfarero.
Él trabaja en nosotros. Él todavía está formándonos de acuerdo a su voluntad. Así que en este primer punto de Mateo 1:18 encontramos a una mujer especial. Pero ahora llegamos al versículo 19 y encontramos el segundo componente. Aquí vemos a un marido espiritual. Dice así el pasaje: José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Recuerde lo que le dije al principio. El desposorio era un compromiso tan serio que a la pareja ya se le podía reconocer como marido y mujer, aunque todavía no vivieran juntos. Y aquí encontramos a José, descubriendo que María ya estaba embarazada, algo difícil. La Biblia no nos da el detalle de cómo él lo descubrió. No sabemos si fue una difícil conversación entre los dos o él solo se dio cuenta al ver que el vientre de María estaba creciendo. Porque si nosotros leemos el Evangelio de Lucas, el capítulo 1, versículo 56, encontramos que María visita a su pariente Elizabeth. Después de que el ángel le avisó que ella iba a tener un hijo, se va donde esta parienta. Y dice el versículo que se quedó con ella como 3 meses y luego volvió a su casa. Así que por algunos meses José no la vio, y cuando ella regresó, él se encontró con la sorpresa de que ya tenía evidentes señales de embarazo. En todo caso, lo que la Biblia destaca es que José era un hombre justo. Ese es mi punto. Ser justo significa ser correcto, bueno, piadoso. Ese tipo de persona era este hombre, que al ver el embarazo de ella decide no denunciarla delante de las autoridades del pueblo, para no difamarla y poner sobre ella una terrible acusación de adulterio. Entonces decide dejarla secretamente. ¿Qué es lo que José pensaba hacer? Bueno, seguramente buscar en secreto 2 testigos, como lo establecía la ley, y entregarle delante de ellos una carta de divorcio. De esa manera se ponía fin a la relación. Ahora, pensemos un poco en este marido espiritual. Al principio José no tenía la menor idea de lo que estaba pasando con María. Lo único que él podía entender en ese momento es que su prometida le fue infiel y su relación ya no puede continuar. Seguramente se sintió destrozado emocionalmente, traicionado de manera injusta, pero en lugar de buscar castigo para ella, se controla y busca una salida en paz al asunto. ¿Qué ejemplo fue este hombre? ¿Qué ejemplo? Usted y yo podemos darnos cuenta que en la Biblia hay muchos personajes que pasan desapercibidos por la mayoría de nosotros, y José es uno de ellos. Se menciona muy pocas veces en la Biblia, pero este personaje fue elegido por Dios para hacerse cargo de una familia diferente. Pero de las pocas veces que se menciona en la Biblia, lo más destacable de todo es justamente este momento, el momento en que se le menciona como un hombre justo, que no quiere dañar a la mujer de la que se enamoró, no quería escándalos, ni realizar una escena de telenovela. Sin duda que con su vida dejó un gran testimonio. Yo me pongo a pensar cuán difícil es para nosotros muchas veces actuar espiritualmente en situaciones determinadas, especialmente si en algún momento sentimos que han sido injustos con nosotros. Entonces lo único que cruza por nuestra mente es defendernos, ojalá castigar al culpable. En cambio, la palabra de Dios nos exhorta a hacer totalmente lo contrario. Si nosotros vemos Proverbios capítulo 14, versículo 29, encontramos una gran verdad. Dice así: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. De acuerdo a este pasaje, existiría una gran sabiduría en nosotros si pudiéramos controlar nuestras respuestas frente a una situación provocadora. Y por el contrario, el ser impulsivo
exalta nuestra necedad. ¿Se ha puesto a pensar en eso usted? Ese era José, un hombre grande de entendimiento, que calmó su espíritu y tomó tiempo para pensar en lo que iba a hacer. Obviamente que tenía preguntas por todo lo que estaba viviendo. Encontrarse con su novia embarazada era un tema gravísimo, pero se controló. Él no actuó alocadamente. Ese es el carácter y la actitud que a Dios le agrada. Si nosotros vemos la enseñanza del Señor Jesucristo ahí en Mateo capítulo 18, versículo 15, encontramos ese principio de solucionar los problemas con un hermano en Cristo. Dice así el pasaje: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. En el contexto de este versículo está hablando nuestro Señor Jesucristo y claramente enseña que la manera de solucionar conflictos con un hermano en la fe es estando ambos solos. El tema se conversa, se llega a un acuerdo, se pide perdón. Y como dice el final del versículo, si te oyere, has ganado a tu hermano. Y punto. No hay que agregar nada más a la situación. Y en caso de no existir una reconciliación, se debe tomar a 2 testigos y luego se sigue un proceso ordenado, tal como lo enseña acá el Señor, pero siempre manteniendo la privacidad en el asunto a fin de no desacreditar el nombre del Señor en este mundo. ¿Cuántos escándalos se evitarían en las iglesias si solo pudiéramos seguir los principios bíblicos? Si solo pudiéramos tener ese andar justo como lo tenía José. Necesitamos mayor dominio propio, necesitamos mayor control en nuestras congregaciones, en el ministerio. Los que estamos sirviendo siempre nos vamos a encontrar con diferencias con otros consiervos, personas que están trabajando a nuestro lado. Seamos personas controladas. Seamos cristianos espirituales, que podamos analizar cada situación y siempre buscar una solución bíblica. Tremendo ejemplo el de José. Muy bien, en este pasaje de Mateo 1 ya hemos visto 2 componentes de la Navidad. En el versículo 18, una mujer especial. En el versículo 19, un marido espiritual. Ahora en el versículo 20, un milagro excepcional. Leamos el pasaje. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. José, enfrentando quizá uno de los momentos más difíciles de su vida, como ya lo hemos observado, pensaba en abandonar a su prometida por el supuesto engaño, cuando de repente un ángel del Señor le habló en sueños y le dice que sí puede recibir a María por mujer. A propósito, es hermoso ver que cuando usted y yo nos encontramos frente a un dilema en nuestras vidas, cuando hay un asunto serio que no podemos resolver, y pensamos tratando de encontrar una solución, cuando ya estamos listos para decidir, Dios interviene para guiarnos, para que podamos hacer lo correcto. Eso significa que Dios llega justo a tiempo cuando tenemos que decidir cosas. ¿Le ha ocurrido eso a usted? Es así. Cuando somos responsables frente a una situación determinada y tomamos el tiempo para analizar todo lo que está ocurriendo, la respuesta de Dios llega. Eso es justamente lo que ocurrió con José. Dice el versículo, y pensando él en esto. En otras palabras, en su mente le estaba dando vueltas al asunto, porque no se quería equivocar. Recuerde usted, hermano mío, que siempre Dios va a actuar cuando sus hijos están activos. Ahí es cuando Dios va a actuar, no cuando están estáticos, sino cuando están tomando decisiones importantes en la vida.
cuando analizan los pasos que van a dar y se encomiendan a Él en todo momento. Salmo 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Pero volviendo al versículo 20 de Mateo 1, podemos destacar que el ángel llama a José hijo de David. Con esas palabras le está diciendo que hay algo muy importante en el mensaje que tiene que entregarle. Hijo de David es una referencia al linaje legal de José en cuanto al trono de David. Y a pesar de que Jesús no era hijo biológico de José, al ser reconocido por él, lo hacía legalmente descendiente del rey David. A ese humilde carpintero, el ángel le recuerda su linaje, para luego revelarle el plan de Dios. Y en la segunda parte del versículo le explica lo ocurrido. Le dice que el bebé que espera María es obra del Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! José estaba escuchando algo increíble. Si pensamos bien, no había registro en la historia de Israel de un milagro como ese. Solamente estaba la profecía de Isaías, que en algún momento se iba a cumplir. Hermanos, no hay una explicación específica de cómo pasó esto. Solamente podemos describirlo a la luz de Lucas 1:35, que dice así: respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. A esta maravillosa concepción de nuestro Salvador podríamos llamarla un ensombrecer, porque el poder de Dios iba a venir sobre ella como una gran sombra para cuidarla en su concepción y también en la preservación del bebé. Sin duda que fue un milagro excepcional. ¿Sabían ustedes que el nacimiento virginal de Jesús es parte fundamental de nuestra doctrina como cristianos? Todo cristiano verdadero y bíblico debe conocer claramente este tema. Rápidamente le voy a dar algunas razones de por qué es importante. En primer lugar, el nacimiento virginal de Cristo demuestra su deidad. El hecho de que nuestro Señor Jesús haya nacido producto de la obra del Espíritu Santo y no de la intervención de un hombre implica que posee una naturaleza divina. Cristo es el único Hijo de Dios encarnado. El Padre y Él son indivisibles. ¿Puede entender eso? Escuche lo que dice Juan 8:29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Son muchos los pasajes en que Cristo se identifica a sí mismo como Hijo de Dios, y el Padre siempre estuvo con él. En segundo lugar, el nacimiento virginal de Cristo demuestra su humanidad. Al nacer de una mujer, queda demostrado que Jesús también fue un hombre de carne y hueso. La Escritura enseña que Jesús era totalmente humano, con un cuerpo físico como el nuestro, con limitaciones, el cual recibió de María. El apóstol Juan, refiriéndose a Cristo como el eterno verbo de vida, dice lo siguiente, ahí en el capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí está claramente explicado, el Verbo eterno se hizo carne para morar entre los hombres. Y en tercer lugar, el nacimiento virginal de Jesús demuestra su santidad. Solo un ser humano con una naturaleza divina podía ser santo y puro. El Espíritu Santo fue quien hizo la obra de su formación en el vientre de María y evitó, o mejor dicho, salvaguardó ese pequeño cuerpo para evitar la transmisión de la naturaleza de pecado, permitiendo, cierto, que así el eterno Hijo de Dios se convirtiera en un hombre perfecto.
Eso, mis queridos amigos, fue un milagro excepcional. Ya hemos visto 3 componentes de la Navidad. Número 1, una mujer especial. Número 2, un marido espiritual. Número 3, un milagro excepcional. Y finalmente, un mensaje eterno. Llegamos al versículo 21 de este primer capítulo de Mateo, y dice así: «Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Luego de que el ángel le dijera a José que podía recibir a María por mujer, ahora le indica el nombre que debía ponerle al niño: «Y llamarás su nombre Jesús». Ese nombre significa «las salvaciones de Jehová». La verdad es que el nombre de Jesús era bastante común en aquellos días. Por ejemplo, el historiador Flavio Josefo menciona en sus escritos a 12 hombres diferentes llamados Jesús. No obstante, el apóstol Pedro hizo una gran declaración en Hechos 4:12, diciendo que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ese es el gran mensaje que predicamos. Solamente hay un Jesús que puede dar salvación al hombre. Ahora es necesario que tomemos unos minutos para explicar la segunda parte del versículo 21, cuando el ángel le dice: «porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Significa justamente que Jesús vendría a dar solución al grave problema de la condición del pecado. Todos los que estudiamos la palabra de Dios sabemos perfectamente que el pecado es una condición universal. Todo hombre y mujer que pisa este planeta es pecador y ha pecado. Lamentablemente, este problema se originó con la primera pareja en el huerto de Edén y luego se transmitió a todos los hombres de manera natural. Ninguna persona es capaz de evitarlo. Nadie puede decir: «yo no soy un pecador, yo no he pecado jamás», sino que esa es nuestra condición. Mientras toda la humanidad estaba bajo esa condición, apareció nuestro Salvador. Su misión era la que el ángel mencionó: salvar a su pueblo de sus pecados. Esa obra salvadora ya se encontraba profetizada a la nación de Israel siglos antes del nacimiento de Cristo. Por ejemplo, Isaías en el capítulo 53 nos da una gran descripción de los sufrimientos de Jesús. Y en el versículo 6 dice: «todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros». También lo dice el profeta Jeremías, lo menciona también el profeta Ezequiel, etc. La salvación de los pecados era una profecía de parte de Dios. Y al llegar Jesucristo, esas profecías comenzaban a hacerse realidad. No solamente para el pueblo de Israel, sino que también para todo el mundo. Ahora, de acuerdo al anuncio del ángel, la pregunta importante que debemos hacernos es la siguiente: ¿de qué manera somos salvos de nuestros pecados? Bueno, la respuesta es de todo el efecto que el pecado produce en el hombre, porque lamentablemente el pecado produce serios problemas. En primer lugar, a través de Cristo somos salvos de la culpabilidad del pecado. ¿Somos culpables delante de Dios? Claro que sí. ¿Lo reconocemos? Sí. Dios lo ve en nosotros. Pero la obra de Jesucristo en la cruz puede quitar esa culpa y hacernos justos. Permítame compartirle una experiencia de hace un tiempo atrás. En un momento, junto a mi esposa, hablábamos con una mujer en el living de nuestra casa. Y ella me decía lo siguiente: «Pastor, yo sé que necesito de Dios, pero tengo que decirle que mi caso es complicado. Yo he cometido muchos pecados en mi vida. Ya tengo 54 años de edad y tengo que reconocerlo. Mi camino no ha sido limpio. ¿Cómo Dios podría pasar por alto todo lo que he hecho?». Queridos amigos, ese comentario me abrió la puerta
para poder explicarle detenidamente a esa mujer el mensaje que el ángel le llevó a José. Hace 2000 años atrás nació aquel que puede salvarte de la culpa de tus pecados, y después de una hora de conversación, llorando, ella recibió a Cristo como su Salvador personal. Hermoso testimonio. Así muchas personas en este mundo, reconociendo su pecado y escuchando el mensaje del perdón, pueden recibir a nuestro Señor. En primer lugar, Cristo vino a salvarnos de la culpabilidad de los pecados. En segundo lugar, nos salva de la condenación del pecado. ¿Cómo estábamos espiritualmente nosotros antes de recibir a Jesús? Condenados al infierno. Esa es la paga por el pecado. Oh, mis queridos hermanos, qué tristeza nos da ver a toda esa gente que vive de una manera descontrolada, sin límites, solo para saciar sus apetitos físicos. Ellos piensan que jamás tendrán que enfrentar un juicio. No se dan cuenta que un día Dios tendrá que tratar con ellos. La condenación no es una fábula, no es una historia antigua, sino que será una realidad para todas las personas que no gozan de la salvación en Cristo. Y en tercer lugar, Jesús vino para salvar a su pueblo del control absoluto del pecado. El apóstol Pablo lo dice claramente en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Se da cuenta de lo que acabo de leer? Ahora que somos libertados del pecado, somos siervos de Dios. Eso significa que podemos dar fruto, que ese fruto es la santificación. Y santificación significa que a través de Cristo y el Espíritu Santo tenemos poder para separarnos del pecado. Querido hermano, hermana, cuando usted y yo pecamos, siendo ya hijos de Dios, no tenemos excusa delante de Él. Tenemos que ir en oración a su presencia para confesar nuestra maldad. Eso es lo que nos ordena la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque pudiendo evitar el pecado, tomamos la mala decisión y lo hacemos. Así que escuche esto. Los cristianos no caen en pecado de manera accidental, sino que deciden pecar, porque la obra de Cristo es suficiente para librarnos del control del pecado. Creo que no es muy difícil entender esto. Lo difícil es hacerlo. Lo difícil es vivir ese proceso de santificación. Mire, no es fácil para usted y no es fácil para mí. Ninguno de los pastores ni misioneros estamos vacunados contra el pecado. La gente puede pensar que los misioneros y los pastores no tienen luchas con la carne. No es así, pero no se desanime. Solamente me gustaría que usted pudiera recordar esto, que la santificación comienza cuando entendemos que el Hijo de Dios vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Con esa verdad en nuestra mente debemos empezar a vivir cada día. Si usted se levanta cada mañana pensando que es una completa calamidad y que a pesar de recibir a Cristo va a ser imposible que pueda dar fruto espiritual o que nunca podrá cambiar, se equivoca y vivirá en una derrota constante. Por el contrario, comience meditando en la palabra de Dios. Escuche lo que dice la Biblia acerca de Cristo, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No luche contra la tentación cantando alabanzas. Eso es insuficiente. No piense que cambiará solamente orando. Eso es insuficiente. Enfrente la tentación, leyendo y meditando en la palabra de Dios y luego obedézcala. Crea en su corazón que usted puede ser libre del pecado por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hay un himno de Navidad que cantamos cada año en nuestra iglesia y se llama Al mundo paz. Y en una de sus estrofas dice lo siguiente, escuche: Al mundo paz, el Salvador, en tierra reinará. Ya es feliz el pecador, Jesús perdón le da. Jesús perdón le da. Jesús
Jesús perdón le da. Qué hermosa verdad bíblica cantada. Así comienza la salvación y la transformación de un pecador. No es por nuestras obras. Nosotros no merecemos ser salvos. Todo es por la obra de Cristo. Es un acto de la gracia de Dios, producido por su amor y misericordia. ¿Cómo no vamos a celebrar Navidad y recordar ese gran mensaje que el ángel trajo a este mundo? Aquí está nuestra verdadera celebración. Quizá de usted que me escucha podría decirme, Pastor Alejandro, yo no entendía esto. Nunca había comprendido todo lo que significa la salvación, lo que significa el perdón de pecados. Bueno, entonces permítame hacerle una invitación. Hable con Jesucristo ahora mismo. Recíbalo en su corazón. Pídale ahí donde usted se encuentra, en oración. Dígale así, Señor Jesús, yo soy una persona pecadora. Yo soy alguien que necesita ser salvo de mis pecados. En esta Navidad, quiero pedirte que vengas a mi corazón y me perdones. Creo que tú eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Ven a mi corazón, dígale así, ven a mi corazón y sálvame. Amén. Estimado amigo o amiga, si usted le pidió a Cristo que sea su Salvador, si usted estuvo orando en este momento, entonces esta Navidad tendrá otro significado para usted. Será mucho más que comprar regalos, será mucho más que una fiesta con la familia, sino que será el comienzo de una nueva vida. Ahora usted le pertenece a Cristo si realmente le recibió, y Él le pertenece a usted. Quiero darle gracias por escuchar este mensaje. Quiero animarle a que en esta Navidad su enfoque sea el Salvador, que vino a perdonar a su pueblo de sus pecados. Que Dios le bendiga. Muchas gracias. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.